Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que además ha mantenido en vilo al país durante los últimos meses, la modernización del Telecán que derivó en el TEMEC. Para ello tenemos a tres invitados muy conocedores del tema porque participaron en las negociaciones. Se trata de la licenciada Samantha Taide Arellano, directora general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, el doctor Rodolfo Cruz Miramontes, integrante del Cuarto de Junto, y el doctor Oscar Cruz Barney, integrante del Cuarto de Junto y autor además de este interesante libro sobre acuerdos comerciales internacionales. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí. El TLC fue en su momento un tratado paradigmático, porque fue la primera vez que países con nivel diferente de desarrollo buscaron un acuerdo de integración, porque fue la entrada de México a la globalidad y también porque influyó en otras negociaciones comerciales de la época. En la actualidad, ¿cuál consideran ustedes que es la importancia del TLC? Es una buena pregunta. Mira, el TLC efectivamente fue un experimento primario, digamos, de una relación ya moderna, actualizada, de un aterrizaje de todos los principios generales del comercio internacional que habían cuajado en instituciones generales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Reconstrucción y Fomento, más el GATT. Coincide la negociación del Telecán con la negociación de la creación del Organismo Mundial de Comercio. Entonces, para México fue un despertar y un actualizar en la globalización mundial, porque México se abre al comercio cuando había tenido una trayectoria particular, privada, proteccionista, señalada. Entonces, y con nuestro vecino del norte, pues que siempre han sido difíciles las relaciones, y en los tratados internacionales, pues siempre hemos tenido un papel de víctima un tanto, ¿no? Difícil. Pero creo que fue un experimento muy interesante. No estábamos preparados para ello, no hay gente, ahora sí ya, entonces no la había. En consecuencia, digo, por ejemplo, tener aquí a la colega funcionaria del gobierno en todo esto, que hemos tenido oportunidad de platicar y de ver el desarrollo, pues es muy satisfactorio ver que hay gente joven nuestra, conoce, sabe actuar, y es una apertura al mundo que debemos entender. Como todo tiene luces y tiene algunas sombras que debemos de afrontar, y yo creo que para México es una gran oportunidad de aprovechar, si lo sabemos aprovechar, que ese es otro problema. Una cosa es tener y otra cosa es utilizar. Correcto. Y bueno, aunque, como dice usted, somos la parte débil de alguna forma del tratado, aún así entiendo yo que el comercio con México para los Estados Unidos y para Canadá es muy importante, ¿es así? Sí, claro, como lo menciona el doctor Cruz, México con su inserción al entonces GATT del 47, por ahí de los años 80, y después con la decisión de negociar el Telecán, apuesta por el libre comercio y empieza y cambia su política exterior en materia comercial a una política aperturista que ha mantenido de manera estable desde la suscripción del Telecán hasta ahora con la suscripción del CPTPP. Entonces, sí había incertidumbres en los sectores de qué sería entrar a ser socio comercial de nuestro vecino del norte, pero también, ¿qué nos demuestra la experiencia después de 20 años? Que México tiene sectores ganadores en el Telecán, que el agro, que era un sector al que más le preocupaba la apertura, ha sido uno de los sectores que después de esta integración ganó. Somos potencia en algunas manufacturas, somos el tercer socio comercial de Estados Unidos y Canadá,
y ello nos ha permitido ocupar el 15º lugar como economía a nivel global y el primero en América Latina. Entonces, la dimensión de este tratado fue sumamente importante como parteaguas para que México se insertara en una política de apertura comercial. Claro, y además logramos demostrar que sí somos competitivos y que sí podíamos con un tratado de esa envergadura. Claro. Bueno, y además cuando México exporta, los Estados Unidos también lo hace, porque no nada más comerciamos los unos con los otros, sino que trabajamos juntos para fabricar bienes. Eso creo que también es importante tenerlo en cuenta. Eso es el gran valor agregado de la integración del Telecán. Es decir, ya hay un encadenamiento productivo, entonces cuando México exporta, Estados Unidos también lo hace, Canadá también lo hace, porque el valor se demuestra en el producto final. Entonces, esto va a lo que tal vez después abordaremos, que es este argumento de Estados Unidos de querer arreglar el tema bajo un argumento de déficit comercial. En una región tan integrada como la de América del Norte, no era un argumento posible ni que se sostuviera desde el punto de vista jurídico ni económico. Así es, así es. Ahora, en la renegociación se involucró al sector privado. ¿Cómo fue esto, Oscar? Hubo un cambio muy importante desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la relación del sector público con el sector privado. Las negociaciones comerciales internacionales normalmente acostumbraban, es decir, se conducían por un lado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora más de carácter diplomático, pues, y el involucramiento del sector privado de ninguna manera era de la profundidad y del nivel de compromiso que se tuvo con la negociación del Telecán. Para el sector privado fue muy claro que era el momento de incorporarse a un proceso de negociación para un tratado, pues que habría de cambiar la faz del país, ¿no? Es decir, hay un México antes del Telecán y un México después, totalmente distinto en términos de acceso a servicios, de acceso a productos, de posibilidades de comunicación, pues, y de servicios en la región de América del Norte, ¿no? Entonces, la participación del sector privado, en donde aquí Rodolfo Cruz Miramontes participó más que activamente como protagonista, implicó en el seno del Consejo Coordinador Empresarial crear una coordinadora de organismos empresariales de comercio exterior, la COESE, ¿no? Que tenía 6 subcoordinaciones sectoriales, ¿no? A través de las cuales, y gracias a que la afiliación a las cámaras era obligatoria, entonces se pudo consultar a todo el sector productivo. Y se hace por primera vez en la historia un autodiagnóstico por parte del sector privado en términos de cómo estamos, qué queremos para una relación con Estados Unidos. Todavía no estaba Canadá, digamos, en el mapa, después se incorporaría en el proceso de negociación. Y sobre todo, qué no queremos para efectos de esa negociación, ¿no? Se van a elaborar 174 monografías sectoriales que permitirán crear una posición del sector privado que se trabaja conjuntamente con el sector público, con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en ese entonces, y permite preparar una posición negociadora para con los Estados Unidos y posteriormente para el caso de Canadá. Es decir, si hay un tratado que no se negoció a espaldas, ¿no? Porque se decía que sí se negoció a espaldas del pueblo, etcétera. Si hay un tratado que no se negoció a espaldas del pueblo, es el Telecán, precisamente, porque es el que incorpora y permite una participación a través del cuarto de junto, que no soy yo quien Tiene para un nombre explicarlo. muy simpático. Exacto, es donde participa, ¿no? Oscar, está diciendo una cosa muy importante. Efectivamente, mira, la negociación del tratado, el primer tratado, pues, el Telecán, fue un experimento en todos los órdenes de colaboración entre el sector público y privado. No había preparación para ello, entonces creamos toda una serie de formas y maneras, digamos, no instituciones, sino formas y maneras. Y se habla mucho del cuarto de junto, del cuarto de lado. Que además yo me lo imagino gráficamente así como un cuarto junto, ¿es así? Pues no, déjame decirte, fíjate que es una de estas cosas que surgen de espontaneidad, cuando hay una actitud común sin darse uno cuenta que existe. Yo participé, pues yo representé al sector industrial en el primer tratado y acabé siendo pues también coordinador de algunas de las mesas de solución de diferencias, que este es uno de los problemas muy importantes que tenemos. Entonces, cuando creamos esto, comenzamos a trabajar con entusiasmo, con dedicación y prácticamente, no sé, 10 meses estuvimos llenando unas monografías sectoriales, 174 como efectivamente fueron. Y de ahí fueron decantando ya las posturas, puntos que no se podían tocar porque eran pues, para nosotros definitivamente importantes,
y otros de acomodo, y el acomodo es el difícil, porque la gente a veces no sabe lo que quiere o lo que no quiere. Entonces, pues, ayudar a hacer todo eso lo hicimos. Y cuando terminamos y presentamos ya al gobierno las posturas, entonces ya se nos dijo, vamos a iniciar en tal fecha la negociación. Y entonces, pues, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Estábamos ya encarrerados. Y entonces dijo el secretario, pues miren, ustedes no pueden hacer ya nada. Aquí su abogado, o sea, yo, se los puede decir, porque constitucionalmente ya no puede estar un particular en una negociación. Es un cuarto que nada más está dedicado a recibir a los funcionarios. Y entonces alguien dijo ahí, bueno, pero en el cuarto de junto sí puede estar. Entonces el secretario, con mucha imaginación también y muy rápido para pensar, que era Herminio Blanco en ese momento, dijo, bueno, pues sí. Y de ahí vino la figura. Ahora, la razón de ser es sumamente importante. Tiene dos funciones. Una, ser asesores gratuitos, porque lo somos, porque está uno defendiendo lo suyo. Claro. Y otra, evitar que se descarríe un poco el quehacer. Y entonces en todo esto, pues, priva la mejor intención, la mejor voluntad, la preparación, como es el caso ya de los funcionarios. Bueno, desde entonces había gente preparada, pero no como ahora. Ahora yo sí creo que tenemos gente mucho más en número y en calidad, sin menospreciar a nadie, desde luego. Y entonces, todo esto es un panorama de actualidad, de actualización de los acuerdos comerciales regionales, que es una de las cosas que ahorita quisiera preguntarle aquí a la colega, de los acuerdos comerciales regionales, que es una forma, digamos, de actualización y realización de las negociaciones mucho más rica para poder aterrizar estos tratados, que no son tratados comunes y corrientes, son tratados de integración. Como bien decía ahorita la licenciada, es una cadena que ya está, primeramente en cada país tiene sus fases, ¿no? Sus eslabones, pero ya en una integración se comparte todo esto y entonces se hace una tarea de mayor eficiencia, mayor productividad y mejores resultados. Y yo terminaría este punto poniendo nada más una cosa sobre la mesa. ¿Todo esto para qué se hace? Pues se hace, y así está en el prólogo de los dos acuerdos mundiales, del GATT y de la OMC, para procurar mejorar la condición de vida de los ciudadanos de los tres países. Y ese es el punto. ¿Cómo aterrizas todo lo que se vaya sacando, no nada más en provecho, pero que tiene la capacidad para ello, sino que se derrame y profundice a todas las capas sociales y acabar con esa injusticia social en que estamos inmersos? Este es el gran reto, ¿eh? Sí, sin duda. Y Samantha, ¿cómo calificarías tú el resultado de las negociaciones o de las renegociaciones en función de las expectativas que se tenían cuando el presidente Trump tomó protesta? Mira, sabíamos que estábamos en una situación sumamente difícil, puesto que el actual presidente Trump, cuando fue candidato, traía una campaña muy fuerte en contra de México, en contra del tratado. Entonces esa campaña permeó en su sociedad y nos enfrentamos a una negociación sui generis, donde teníamos ciertos argumentos que, como ya mencioné, no se sostenían desde un punto de vista legal o económico. Entonces el gran reto que tuvimos como país fue lograr el mejor acuerdo para México, tomando en cuenta todo ese contexto en el que nos encontrábamos. Nosotros ya veníamos de haber suscrito el TPP, lo que consideramos una buena actualización del Telecán. Después el presidente Trump notifica su decisión de no formar parte de ese tratado y nos metemos a este esquema de negociación. Entonces, ahí fue donde tenemos una gama de focos rojos que fueron las primeras prioridades a cuidar. Teníamos la cuestión del déficit, de los argumentos de déficit de Estados Unidos, y mientras que nosotros propugnábamos un rebalance comercial, tomando en cuenta las circunstancias de los tres países, teníamos los argumentos de estacionalidad, de perecederos, teníamos los argumentos de volver a las restricciones del autotransporte de carga, cuestiones que ya habían sido abiertas, México ya las había ganado en un panel, teníamos las cuestiones también sumamente preocupantes de los contenidos nacionales versus los contenidos regionales. Entonces, México sí delineó
su estrategia de negociación en función a 7 puntos rojos identificados, que son los que mencioné, y a partir de ahí avanzar lo más posible. No solo en los puntos rojos con propuestas de contención, sino con contrapropuestas para tratar de llegar a pistas de aterrizaje que pudieran ser aceptables para las contrapartes y para nosotros, y sobre todo también en los temas no controvertidos, avanzar y cerrar lo más rápido posible para que esos capítulos que sirven para modernizar las disciplinas del tratado estuvieran listos. Entonces, al final del día, tenemos un acuerdo que mantiene la apertura comercial para México, que no tiene las barreras comerciales que en un principio se querían imponer. Sí, se tenía. Entonces, yo creo que es un buen resultado para el país. Muchas felicidades. La verdad es que sí, fue un logro en un ambiente muy hostil. Sumamente. Tengo que ir brevemente a un corte, regreso y me siguen platicando, gracias, por favor, de las renegociaciones. Ahora volvemos, no se vaya. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Estamos platicando sobre la renegociación del Telecán y nos platicabas antes del corte sobre las dificultades que se presentaron en las negociaciones. ¿Estuvieron en algún momento en riesgo de fracasar? Bueno, hubo momentos obviamente difíciles, y no lo tengo ni siquiera que decir yo, la prensa misma lo decía. Eran situaciones de la política del presidente Trump que a veces trataban de permear en las negociaciones, a veces mensajes, los famosos tweets, pero creo que las partes mantuvimos una postura ecuánime, a la altura de esas circunstancias y sobre todo no solo con esta postura reactiva, sino tratando también de escuchar que detrás de eso, cuál era la sensibilidad detrás de eso para también tratar de proponer, de acercarnos a esas posturas. Y yo creo que solo así, con la estrategia que se planteó el secretario Guajardo, se pudieron dar esos acercamientos, se pudo dar el entendimiento bilateral el 27 de agosto y el posterior entendimiento trilateral el 30 de septiembre. ¿Y cómo vivieron esa tensión desde el cuarto de junta ustedes? Bueno, es muy interesante cómo el cuarto de junto acompañó el proceso de negociación en los diferentes lugares donde se fue dando, ¿no? Ya sea en Canadá, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos. Se creó un chat específico para el cuarto de junto, ¿no? En donde es un bombardeo de información y de mensajes, y que hay reunión en tal parte y se convoca al cuarto de junto para tal o cual, constantes reuniones de información, ¿no? De preguntas, de cuestionamientos. Que además es indispensable mantenerse informado sobre lo que pasaba cada minuto. Indispensable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Washington, pues era todo el cuarto de junto hospedado en un mismo hotel, muchas veces coincidía con los funcionarios. Y metidos casos, ¿no? En un cuarto. Y metidos ahí esperando pues a que hubiese, casi a que hubiese un llamado, ¿no? Para poder participar, o bien quizás elaborar un documento, desahogar una consulta, una opinión. Y sin horario fijo, además, ¿no? Y sin horario fijo, es decir, estar... Y había rondas que, pues, no, decir, hasta un día antes no se sabía exactamente cuándo iniciaban o en qué momento se iban a dar, luego se prolongaban otros días, entonces había que cambiar pues las reservaciones, etcétera, para quedarse. Y un proceso ciertamente muy emocionante en ese sentido, muy estimulante por otro lado, en ver pues, al sector privado mexicano involucrado y participando y apoyando el proceso de negociación. Por eso digo que es un cambio absoluto respecto a lo que se tenía antes. Y algo muy importante, es algo que no tienen otros países, ¿no? Es algo que en los procesos de negociación, cuando se negoció, por ejemplo, el ahora CPTPP, es sobre lo que trata el libro. Sobre lo que trata el libro. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Sí, cómo no. A ver, el entonces TPP es un proceso de negociación que tiene ya muchos años, el cual se incorpora a Estados Unidos en el año 2008, no invita a México y a Canadá, y México y Canadá solicitan, digamos, participar, por una razón muy clara. Es decir, México no puede estar fuera de los procesos de negociación comercial internacional de los Estados Unidos. Es nuestro espacio, digamos, es nuestro mercado de exportación. Cualquier apertura que haga los Estados Unidos a un tercer país significa o puede significar una pérdida de mercado para nosotros, o bien una ventana de oportunidad
de participación. Por eso México en su momento manifestó también pues, el interés en participar en negociaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, con la que nosotros tenemos ya un acuerdo comercial. Lo ideal sería estar ahí montados. Y en el caso del TPP, y como ya adelantó Samantha, se participa en ese proceso de negociación, 12 países en total, y cuando el presidente Trump cumple su amenaza de campaña de salirse del TPP, cosa que hace casi de inmediato, ¿no? Pues empieza a cambiar de nombre el tratado, ¿no? El TPP-11, ¿no? Y luego termina llamándose el CPTPP o TIPAD por sus siglas en español, ¿no? Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ¿no? Donde también participa este esquema de cuarto de junto, y en donde los sectores privados de los otros países pues no tenían idea de lo que estaba pasando o tenían mucho menos información que la que sí tenía el sector privado mexicano. Proceso que por otra parte fortalece sin duda el proceso de negociación y ayuda y apoya a los negociadores oficiales, ¿no? Y legitima además el proceso de negociación. Es decir, están mis gobernados, pues, o están mis representados sentados en el cuarto de al lado o en el bar de junto, ¿no? Apoyando ese proceso, ¿no? Entonces, ciertamente son, para efectos de cuarto de junto, se expidieron unas acreditaciones, etcétera. Había que cuidar, por ejemplo, pues que no se colaran en las reuniones confidenciales, pues, representantes de la prensa, etcétera, porque finalmente es una negociación donde no puede estarse ventilando los temas, hay un compromiso de confidencialidad en todo el proceso, que no se puede simplemente salir a prensa a decir que ahora se está diciendo tal cosa o tal otra, porque había que cuidar pues estos procesos de negociación, ¿no? Ahora, nos platicabas sobre las propuestas que ustedes llamaron acertadamente focos rojos, que eran como lo que era inaceptable y que había que poner mucha atención en ello. ¿Cómo quedaron finalmente las propuestas sobre temas álgidos? Bueno, sabemos, por ejemplo, apertura comercial se mantiene. Estamos hablando de nuestro acceso libre de arancel y de restricciones arancelarias, tanto en manufacturas, productos agroquímicos, agrícolas, etcétera. Y en agrícolas me detengo porque ahí estaba el tema de estacionalidad y de perecederos. Ese tema se llevaba en la mesa de remedios comerciales, donde Estados Unidos, yo creo que fue de los temas donde fue más vocal cuando sentó sus objetivos de negociación y notificó a su Congreso que íbamos a iniciar la modernización del tratado. Estados Unidos se planteaba 10 objetivos que quería conseguir en materia de remedios comerciales, de los cuales solo nos quedamos con 6, que eran los que fortalecían a la materia. Entonces, ¿cuáles se quedaron fuera y cuáles eran parte de los focos rojos? No se está hablando ni tratando estacionalidad o perecederos. Se quedó fuera también el tema de que las empresas comerciales del Estado no sean parte en las investigaciones antidumping. Quizás vale la pena explicar qué significa esto de estacionalidad y perecederos, ¿no? Para efectos del público. Es decir, la posibilidad de poner restricciones en ciertas épocas del año para las exportaciones, en este caso mexicanas, al mercado estadounidense. Es decir, no libre comercio, sino en ciertas épocas en donde yo voy a vender mis productos, tú no puedes mandar los tuyos. Ajá. Por eso era tan peligroso. Era altamente preocupante. Gracias por la aclaración. Sí, claro. O sea, era incluso contravenían las reglas de la Organización Mundial de Comercio y obviamente México no estaba dispuesto a participar en esos esquemas cuando tenemos nuestra apertura en el marco multilateral. Entonces, esos temas fueron quedando fuera, los costos distorsionados, que también son una parte importante que Estados Unidos quería dentro de las investigaciones, quedó fuera. Entonces, ¿qué tenemos? Es un capítulo de remedios comerciales fortalecido, continuamos con los paneles binacionales de capítulo 19, tenemos disposiciones que fomentan la transparencia en las investigaciones antidumping, disposiciones que llevan a la coordinación entre autoridades para que la evasión de las cuotas antidumping no se den, o sea, en esos rubros. En materia también de acceso a mercados, otro de los focos, y yo creo que el prioritario y uno de los que cerró al final fue el tema automotriz. Ajá, sí, entonces, las reglas, ¿no?, de origen automotriz. Donde Estados Unidos partía de una base de todo se tiene que producir en mi país, quiero relocalizar de nuevo a las armadoras. Traérmelas de regreso. Quiero que haya un contenido doméstico muy alto y viene con ese discurso cuando nosotros tenemos una industria sumamente integrada en la región. Entonces, sí, partimos de una regla un poco más estricta en términos de contenido. Porque subió un poquito el porcentaje, pero no tanto, ¿no? Sube de 62.5, que es el actual, a 75, pero gradual. Entonces, es una regla que se tiene que ver a la luz de 4 componentes. El valor de contenido regional, que sube gradualmente, lo que las industrias se van
acomodando. Sí. Un valor de contenido laboral, donde ciertos componentes se tienen que hacer en zonas de altos salarios. Un componente de compras de acero netamente de la región de América del Norte, y un componente de partes esenciales. Hay 7 partes de un vehículo que tienen que ser producidas en la región. Si bien muchos han dicho que esta regla puede ser muy estricta, a la larga nos lleva a ¿qué? A consolidar más la integración en una industria donde somos altamente competitivos. Entonces, yo creo que es importante aquí, también para efectos del público, puedo explicarles lo que significa el origen de las mercancías en una zona de libre comercio. Cuando se crea una zona de libre comercio, como el caso del Telecán, lo que se busca es beneficiar a los productores de la zona de libre comercio. Es decir, y que los productos de la zona estén hechos, manufacturados con, en su mayoría o en su totalidad, insumos provenientes de la región. Que puede ser ya sea de México, de Canadá, de Estados Unidos, una mezcla de los tres, ¿no? Por ejemplo, cuando recién se aprueba el Telecán, se saca una botella de vino que se llamaba Telecán Nafta Alena. Entonces la botella era mexicana, el vino era de Estados Unidos, la etiqueta era canadiense, ¿no? Bueno, eso cumplía perfectamente con el origen regional. Entonces, los países parte en una zona de libre comercio pueden modificar la regla de origen correspondiente a fin de incentivar, como en este caso, o promover que se utilicen más insumos de la región, o bien hacer menos rígida la regla de origen, permitiendo la utilización de insumos provenientes del extranjero, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo producirlo aquí, no tengo la tecnología, todavía no estoy listo, no produzco suficiente? Bueno, entonces hago una regla de origen que me permita considerar originario de la región a un producto, aunque tenga un insumo francés, guatemalteco, chino, de donde provenga, ¿no? Pero es muy importante que esta modificación en el valor de contenido regional, etcétera, en el sector automotriz, ciertamente hace más rígida la regla de origen. ¿En qué sentido? En que exige un mayor contenido, digamos, de la región, ¿no? Y así se aplica a todos los productos que se comercian en la zona. Aquí es donde, lo que yo te decía hace un momento, el tratado no es un tratado común y corriente, no es un tratado regular, digamos, ¿no? Sino que participa de un beneficio único que se da en el principio fundamental del comercio internacional a partir del GATT, que es el principio de nación más favorecida, que se llama, que es un principio injusto, porque quiere tratar a todos como iguales, y así está. En consecuencia, hay tratados como estos regionales, que se llaman de comercio, en donde se perdona o se facilita el no aplicar ese principio general, porque yo no puedo tratar a todo el mundo igual. A uno me conviene tratarles de una manera, entonces hacemos un acuerdo con preferencias y facilidades mutuas. Pero eso yo no puedo repercutirlo a otro porque no es igual que este. Claro. Bueno, entonces los acuerdos comerciales regionales, que así se les titula, tienen esa ventaja, que se acogen al artículo 24, que contiene 2 excepciones. Si se crean zonas de libre comercio o se crean uniones aduaneras. En consecuencia, tienes que conocer esto antes de partir. Y como aquí se ha señalado ya, algunas pretensiones que tenía el presidente actual de los Estados Unidos manifestaban un desconocimiento total de este tipo de acuerdos, porque quería fijarles plazos, ¿no? Cada 5 años o cada 10 años, X años, que se termine y se renegocie todo otra vez. Eso no es posible, porque en los tratados comerciales es como un tejido. Vas cardando y vas metiendo las fibras, unas delgadas, otras más gruesas, etcétera. Y vas haciendo pedazos de tela. Entonces tú no puedes estar deshaciendo todo cada 10 años y volver a negociar otra vez. Y en ese sentido, ¿cómo quedó la cláusula sunset? La cláusula sunset no es sunset más, ya no es. Es una cláusula de revisión, porque si bien lo que menciona el doctor Cruz es cierto, o sea, los tratados se van entretejiendo y el fortalecimiento de las relaciones con socios comerciales lleva tiempo. No es algo que le puedas decir a tu sector privado, hoy tienes este set de reglas,
acostúmbrate a ellas, empiézate a integrar, pero en 10 años, en 7 años, A ver no qué sé, pasa. Sí. esas reglas pueden desaparecer. O sea, lo primero que necesita un operador económico es la previsibilidad en sus relaciones comerciales. Y eso es lo que tenían y lo que tienen con el NAFTA y con toda la red de tratados que México tiene. De ahí la peligrosidad de la cláusula sunset, que era una muerte súbita a los 5 años del tratado. Ahorita queda una cláusula de revisión cada 6 años y de posterior prórroga por 16. O sea, el tratado tiene una vigencia inicial de 16 años, pero a los 6 años dentro de esa vigencia se va a revisar. Entonces, ese mecanismo nos va a permitir a nosotros también diagnosticar en qué partes el tratado necesita actualización, porque también era un hecho innegable que el NAFTA ya demandaba sus reformas. O sea, no solo había voces del sector privado mexicano, sino del sector privado estadounidense, canadiense, los mismos funcionarios de gobierno. Habíamos ya identificado muchísimas áreas de mejora y no se había hecho esa actualización. Se pudo ver en el ejercicio del TPP en ese entonces, ahora CPTPP, que dio para mucho. El CPTPP contiene disciplinas nuevas, modernas, de última generación. Las tiene también el TEMEC. El TEMEC, puedo decir que incluso en ciertos rubros va más allá que CPTPP, pero ahí nos damos cuenta que un tratado de 1994 que ha funcionado y funcionado bien, tiene un enorme potencial si se le da mantenimiento a ciertas disciplinas. Y sobre todo, secundando el comentario del doctor Cruz antes del corte, de decir, ¿en qué nos debe redituar o para qué tenemos que trabajar en un tratado de libre comercio? Para que esos beneficios se traduzcan en beneficios a las sociedades de los países parte. Es interesante, y un poco para dar una imagen gráfica de esta necesidad de actualización. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, no existía el Internet. No había Internet, no había correos electrónicos, ¿no? Las máquinas de fax eran de rollo, ¿no? O sea, hoy día ya desaparecieron todas las impresiones. Así llegaban los capítulos. Así llegaban los capítulos, ¿no? Existían unas máquinas de telex, que era una especie de chat en tiempo real, como se le diría hoy día, que era una máquina que por teléfono se comunicaba en una terminal con otra de pantalla verde, ¿no? Un aparato ahí que había que instalar en la oficina, y marcaba uno, si había alguien del otro lado de la terminal, contestaba, no permitía subir archivos. Entonces, yo quería mandar un contrato o un capítulo, había que transcribirlo y aventarlo, ¿no? Se imprimía en un rollote también. Es decir, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, etcétera, pues el cambio es radical. Son 20 años de desarrollo tecnológico que tienen que reflejarse necesariamente en un texto modernizado, actualizado, ¿no? Parte eso y parte son cuestiones que no puedes ver cómo funcionan hasta que lo ves en la práctica. Así ¿no? es. ¿Y qué temas nuevos se incorporaron que no existían en el TLC? Caray, hay que estudiar y leer con mucho cuidado todo lo que se hizo, lo que está encerrado. Yo no me atrevería ahorita a hacer un análisis porque no, no ha llegado el momento en que uno termine y haga una comparación de todo ello, ¿no? Pero mira, lo que yo creo fundamental es tener conciencia y conocimiento de que es un tratado de integración, número uno. Dos, que si tienes un tratado de integración de estos iniciales, no hay autoridades superiores internacionales. Cada país conserva sus propias autoridades. Si se quiere seguir avanzando y se llega al mercado común, pues entonces sí ya hay en ciertas áreas autoridades particulares. Entonces todo eso son conceptos que debemos de tener bien presentes, y de ahí mi insistencia en que en las universidades de todo el país se obligue en las carreras de Derecho y en las de Economía a tener cuando menos un año o dos de enseñanza de lo que es la doctrina del comercio internacional y cómo en la práctica se ha ido dando, porque no hay absolutos. Como hoy bien señalaba, por ejemplo, ahorita la cláusula esa 11. Esa cláusula ya existe, ya existía antes. Era para revisar cada 5 años si los castigos que se ponían o sanciones a las prácticas desleales de comercio todavía se justificaba. ¿Eso qué quiere decir? Que si un exportador hace una cosa en contra de los principios del comercio internacional, se sigue un juicio particular, un juicio arbitral, además, que
que eso hemos insistido mucho nosotros, que sea arbitral el mal llamado panel. Son tribunales arbitrales ad hoc. Bueno, eso, si pierde el que cometa la falta, como debe de ser, se le pone una sanción. ¿Y eso qué pasa? Que el comercio se afecta en ese sentido, el comercio puro, digamos, porque ya no está llegando ese insumo, está siendo suplido por otro. En consecuencia, cada X tiempo se debe de revisar si se justifica todavía que exista eso, o ya no exporta, por un decir ese señor. Entonces, cada 5 años ya teníamos esas cláusulas de revisión, era de revisión en lo que ya no procedía, no en lo que se está haciendo. Eso es absurdo. Inclusive, como quedó, con todo respeto, yo creo que no es el espíritu de la integración que cada X tiempo se revise. Lo que se debe revisar es y actualizar si el proceso va bien, pero no detener el proceso. El proceso debe de seguir. Ahora, sí debe de actualizarse. Por eso, el juego de palabras a veces confunde, sobre todo en las personas no enteradas, que dicen modernizar o renegociar. El tratado no se renegoció, el tratado está. Entonces, lo que se hizo fue revisar aquello que, como bien señalaba ahorita Oscar, son avances de la técnica que debemos de aprovechar. Eso sí, y debemos estar al día. Eso sí hay que hacerlo, pero nada más. Eso es fundamental, entender todo esto, ¿no? Y por eso las universidades nuestras deben de ponerse, ahora sí que las pilas, y estar al día y no estar con esa dependencia que tenemos también de carácter intelectual y profesional. Ya en México tenemos gente muy capaz, muy competente. Aquí están 2 ejemplos que... Sí, pues nada más todos los que renegociaron. Lo señalo porque cuando yo participé en todo esto, teníamos que luchar contra eso, contra la ignorancia nuestra. Entonces tuvimos que ser autodidactas. Y después de ello, con una esperanza de que en pocos años tuviéramos ya expertos mexicanos. Y yo debo decirlo ahora, con mucho orgullo y gusto, de que no nos equivocamos. Tenemos ya unos expertos que litigan en la materia, que tienen éxito en la materia o fracaso, como en todo juicio, pero que ya saben de qué se trata. Pero que practican por lo menos. Sí, no, y saben de qué se trata. Ya cuando hablas tú de dumping, yo te digo una cosa, cuando yo empecé con esto, yo llegué aquí a México y a una empresa invitado como una empresa exportadora, como director jurídico. Y lo primero que voy viendo es que teníamos problemas litigiosos en Estados Unidos de dumping. ¿Qué es eso? Y de prácticas desleales de comercio. Para empezar, la gramática. ¿Cómo desleales? Una práctica desleal es una cualidad o un defecto humano, no de una práctica, ¿no? Bueno, entonces, todo eso ya se superó. Ya ahorita ya la gente ya sabe, no todos pues, pero me refiero, ya no es un misterio, como lo fue para mí en 1970, para fijar fecha. Y de ahí para acá hemos avanzado a prisa, creo yo. Y ahora tenemos pues muestras de que ya son no solamente conocedores, son maestros y escriben libros. Así No, es. y también Perdón, no te quiero interrumpir, tengo que ir a un corte. Regresando, ¿me das Claro la idea? que sí. Sí. Ahora regresamos, no se vaya. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre la modernización del TLC y justamente antes de irnos a corte te interrumpí en una idea. No, secundando el punto del doctor Cruz, sí hay, podemos ver una gama de disciplinas nuevas, no solo en capítulos nuevos, sino dentro de las propias disciplinas. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos un capítulo de facilitación de comercio donde ya se permite que el importador pueda certificar origen. Nos deshicimos del formato de certificado de origen, ahora hablamos de una serie de requisitos mínimos que ya sea el productor, exportador o importador puede llenar en factura o en otro documento. Entonces, esos son trámites para agilizar el comercio. Tenemos capítulos que van orientados a la competitividad regional, como el de pymes, el de competitividad propiamente dicho, que ese tiene por objeto retomar ciertos mecanismos de diálogo que se encontraban por fuera del Telecán y que han sido altamente benéficos para la región. Tenemos disciplinas en materia de anticorrupción, eso no lo veíamos, no lo tenemos en ningún tratado comercial. Fue pionero el TPP, el CPTPP,
pero acá sí fuimos un poco más allá porque obviamente entramos a una negociación de cero en el CPTPP, en el TPP en aquel entonces. Ya había ciertas disciplinas avanzadas cuando entró México. Sí. México y Canadá y Japón fuimos de los últimos países en entrar en la negociación. Pero esa experiencia sirvió aquí para permear en un capítulo más robusto de anticorrupción, que era una de las principales demandas del cuarto de junto. También tenemos disciplinas en materia de obstáculos técnicos al comercio. Ese capítulo se ha venido desglosando en lo que se llaman anexos sectoriales, donde hay sectores que ya demandan un set específico de disciplinas para seguir teniendo sus intercambios, como son el de dispositivos médicos, cosméticos, medicamentos, por mencionar algunos. En materia de propiedad intelectual también se actualiza el capítulo. Entonces, en el Telecán sí pueden ver tanto capítulos nuevos, también siguiendo tu punto, el de comercio digital, como dentro de los capítulos disciplinas nuevas que no traes en los tratados de los 90 que posteriormente se tendrán que ir modernizando, pero sí hay toda una gama de disciplinas que pretenden dar salida a otras realidades que no teníamos en años pasados. Ya. ¿Y cómo quedó finalmente, cómo quedaron finalmente los capítulos 11, 19 y 20 de solución de controversias, Oscar? Porque me acuerdo que tú estabas como muy atento a... Así es, 3 capítulos muy importantes, ¿no? El capítulo 11 se refiere a inversiones y que jugó un papel fundamental en los orígenes del TLC. Un poco la apuesta de México fue convertirse en un centro de atracción de inversión extranjera, donde se le ofrecen condiciones muy favorables a la inversión extranjera y la posibilidad al inversionista de crear una plataforma exportadora hacia los Estados Unidos y Canadá. Sin ponerle mayores requisitos de desempeño o de utilización de insumos nacionales, etcétera, pero que eso se imponían o se lograban a través de la regla de origen correspondiente. Entonces el juego de capítulo 4 y 5 con capítulo 11 del Telecán permitió no solamente atraer inversión extranjera directa, sino que esa inversión extranjera se vinculara con el entorno productivo y las cadenas, digamos, de exportación hacia los Estados Unidos y Canadá. Entonces el capítulo 11 era un capítulo muy importante, un capítulo que contiene un mecanismo de solución de controversias en la sección B del capítulo 11, que es un mecanismo arbitral, que un tribunal de 3 árbitros aplica ya sea las disposiciones de CIADI, en su mecanismo normal o complementario, dependiendo el momento histórico, hay que decirlo, o las de un citral. Ahora hubo cambios en el capítulo 11, algunos ajustes a la posibilidad de acceder al mecanismo de solución de controversias. Canadá queda fuera ya de la parte de solución de controversias del capítulo 11, donde claramente pues, hay una intención por parte de los Estados Unidos, pues de que regrese la inversión estadounidense que estaba afuera, que regrese a los propios Estados Unidos. Sin embargo, se mantiene pues disciplinas del capítulo 11, lo cual es creo yo, una muy buena noticia. Dejo capítulo 19 al final. El caso del capítulo 20, el capítulo 20 es el de solución de controversias entre partes, ¿no? Entre los 3 países. Un capítulo que a México le había funcionado muy bien, los asuntos que se plantearon ahí por parte de México los ganó México, ¿no? Pensemos en escobas de mijo, pensemos en autotransporte, que ya mencionó Samantha, que ya la habíamos ganado, ¿no? Y es un capítulo que se bloquea cuando ya venía con problemas, pero cuando se presenta el caso de las cartas paralelas en materia de azúcar, simplemente Estados Unidos no permite que camine más el mecanismo. Y uno de los planteamientos que hace Estados Unidos en sus 2 cartas que manda informando al Congreso de qué quiere negociar, pues habla de revitalizar y echar a andar nuevamente el capítulo 20, ¿no? Entonces ese continúa, afortunadamente. Y el capítulo 19 queda como pues uno de los grandes temas de interés del sector privado y del cuarto de junto, ¿no? Un capítulo 19 que es único en su tipo, solamente existe como tal en el Telecán, ¿no? Ahora en el TEMEC, como capítulo 10. Que es un mecanismo que permite a los particulares acceder a una revisión arbitral internacional de las decisiones dictadas en materia de dumping y subsidios, en materia de remedios comerciales, que está en manos de los particulares solicitar el mecanismo de revisión, ¿no? Y eso lo hace único en su tipo, porque si yo quiero ir a la OMC, tengo que acudir con mis autoridades para que evalúen y en todo caso lleven el caso. En el capítulo 19 no, y eso lo hace tan destacable y tan importante. Sustituye a la revisión judicial interna.
Y es un capítulo que finalmente, y en buena medida por la negociación Canadá-Estados Unidos, se logra mantener dentro del tratado, ¿no? Y es algo que desde el sector privado mexicano impulsamos mucho. Los colegios de abogados hicieron diversas manifestaciones en sentido de la necesidad de sostener y mantener el capítulo 19. Hubo manifestaciones escritas, etcétera. La propia UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, escuelas de Derecho, etcétera. Es decir, algo que realmente nos preocupaba y que afortunadamente queda ahora en un capítulo 10 pues rediseñado, ¿no? Un capítulo 10 donde entran una serie de cosas nuevas que no estaban en el capítulo 19, pero digamos que el mecanismo del artículo 1904 Se mantiene. y subsecuentes se mantiene. Entonces, aún con el rediseño, es un capítulo que funciona. Es un capítulo que funciona y que, bueno, hay una larga experiencia. Y algo que mencionaba el doctor Cruz Miramontes y la propia Samantha, que es muy importante, y es que el tratado le ha dado al ejercicio profesional mexicano, en este caso de la abogacía, una dimensión muy importante en términos de experiencia. Si no nos tiene nada que contar en Europa o en Centro Sudamérica de qué se hace en materia de solución de controversias o en el ejercicio y práctica de los tratados. Si alguien conoce de esos mecanismos, hoy día ya después de 20 años, pues es precisamente o son los profesionistas y el gobierno mexicano, ¿no? En ese sentido, el equipo negociador que tuvimos, pues es un equipo negociador de primerísimo nivel, ¿no? Mejor que el de Estados Unidos, el de Canadá, por mucho, es decir, con mucha experiencia, con una enorme red de tratados que han tenido que trabajar, todos al mismo tiempo, ¿no? Con grandes esfuerzos, y que eso es un cúmulo de experiencia que no debemos de desperdiciar, sino todo lo contrario, ¿no? Es fortalecer, mantener y promover. Claro. Samantha, ¿cómo quedaron las reglas de minimis para las importaciones? ¿Y estas reglas crees tú que pueden afectar a las tiendas departamentales? Mira, el de minimis en el contexto de las reglas de origen queda en 10% y con las consultas que se tuvieron en el cuarto de junto, se equilibró esa necesidad a veces de las industrias de disponer de insumos fuera de la región, lo que comentaba Oscar hace un rato, es decir, hay cierta proveeduría que no se consigue en la región, no se produce, no se tiene todavía la capacidad, son industrias nacientes. Claro. Hay otra que por costos, aunque la produzcas, puede ser más redituable traerla de fuera, y entonces ahí es donde tienes que hacer un ajuste para decir cuánto es el porcentaje de minimis que puedo tener. Pero eso no debe ser un porcentaje a veces que se va a ver de manera horizontal. Vas haciendo tu regla, diseñándola por sector, por producto. Ese es el expertise que tienen esos negociadores de reglas de origen, de conocer y de tener la interlocución con el cuarto de junto, porque es algo de lo más complicado. Pues es un equilibrio bárbaro, porque tienes que cumplir con la norma sin que eso te afecte comercialmente. Exacto. Ahora mira, también hay en esto la regla de origen, y eso es muy interesante que hay que resaltar. En ciertos casos particulares, como bien se dice ahorita, se tiene que estudiar cada caso. Si no hay manera de suplir algo de lo que se está importando, la mano de obra local puede jugar hasta cierto porcentaje también, o sea, cuenta, para por completar decirlo así. la regla de origen. O sea, aplicado todo en su espíritu y su contexto, debe de ser muy útil para todos, porque hubo desde que se inició esto, hace ya son 25 años los que tenemos con el tratado. Siempre hubo esa preocupación que tuvimos todos, funcionarios y cuarto de juntas y particulares, porque en realidad eso es de hacer algo útil a México. Y si se aplica bien, se tiene esa utilidad. No es posible al día siguiente. No, claro. Porque es un proceso de educación, de formación, de participación, de ingenio y de combate, desde luego, con terceros. Ahora, el TPP famoso ese que se está mencionando es un tratado que, en mi opinión, es una especie de hijo oportuno del Telecán, porque mejora, complementa con los capítulos que aquí se han mencionado, y en buena hora se meten capítulos hasta de conducta, que es uno que tienen que hacer, la anticorrupción dentro de un tratado comercial. Pues es un factor muy importante. Claro. Que hay que combatir para fortalecer a cada uno de los integrantes. ¿Y por qué no se usan otros medios de solución de controversias? Porque no son útiles, no son definitivos
el único es el arbitraje. En todo esto es una lucha constante porque en los tratados que tenemos, México se ha convertido un poquito, a mi ver, como yo le dije un día al secretario, entramos al tobogán de los tratados. ¿Para qué? Porque aquí viene otra cosa muy importante. Abres mercados, abres tu mercado. Claro. ¿Para qué? Pues para mejorar. Para hacer Entonces tienes que tener apoyos para producir y para apoyar al exportador, para tener un sistema fiscal justo y que sea equitativo más que justo, que sea equitativo y que te pongan en condiciones de competitividad con los demás. Entonces, todo esto es un reto ahorita que va a tener el gobierno, creo yo, de incentivar programas de producción, programas de apoyo al exportador y un estudio fiscal de primera para que todo sea exitoso. Ese es todo el espíritu de todo esto. Y Samantha, antes de cerrar el programa, dime por favor cómo están los tiempos en cuanto a la firma, a la aprobación del TEMEC en cada país. Y también me gustaría preguntarte si consideras tú que el involucramiento que tuvo el equipo del presidente electo López Obrador garantiza la aprobación del tratado por parte del Senado mexicano. Sí, gracias. Bueno, los tiempos que tenemos ya son cortos. Se prevé la firma del TEMEC el 30 de noviembre. Estamos trabajando ya, como lo ha mencionado el secretario, en la revisión legal de los textos, porque se firman en los 3 idiomas, son textos igualmente auténticos. Entonces, esos son los tiempos para firma. También una dimensión importante que cobró el proceso de modernización del TEMEC es que llegó un momento donde se intentó cerrar la negociación, se intentó llegar a ese acuerdo trilateral en mayo. O sea, estamos hablando de 13 meses intensos de negociación, 7 rondas formales trilaterales. Después ese encuentro intenso de un mes en mayo tratando de llegar a un acuerdo trilateral que no pudo ser. A nosotros, a México, en eso se atraviesa la coyuntura tenemos un proceso electoral y siempre se dijo, si después de si el TEMEC con la negociación de la modernización del tratado continúa post elecciones, tiene que haber un acompañamiento del equipo de transición y eso es lo que hubo. Entonces aquí se ve una dinámica que creo que no se había visto antes en la historia de México, o ya sea por la coyuntura, por la situación sui generis que enfrentábamos, pero hubo acompañamiento de cuarto de junto, acompañamiento de 2 dependencias importantes dentro de la estructura del Ejecutivo Federal, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores para los temas de política, la Secretaría de Economía para la conducción de la modernización de las negociaciones y al final el acompañamiento del equipo de transición. Yo creo que ya esto da una señal sumamente fuerte para que el nuevo presidente, al momento de someter a aprobación del Senado el tratado, tenga toda la autoridad para decir, es un buen entregable, porque fue un entregable de alguna manera donde participamos. Correcto. Y donde se oyeron ciertas inquietudes que ya habíamos planteado como nuevo equipo. Bueno, pues ojalá que se logre antes del 30 de noviembre por parte de los 3 países. Sí. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Quiero decir esto, que vienen ahora esas aplicaciones de leyes internas nacionales. En Estados Unidos tiene un sistema propio muy particular que no es igual acá. Sí. Entonces cuidado con eso porque también se confunde. Allá es el Congreso el que tiene que aprobar el tratado. Aquí es el Senado el que tiene que aprobarlo. Entonces todo eso son finuras, digamos, o particularidades jurídicas. Y además añadiendo los resultados de las elecciones ahora intermedias. Todo esto acabará influenciando, de eso no cabe duda. Sí. Entonces, ¿cómo será? ¿Quién sabe? Vamos a esperarnos. Les agradezco de verdad, es su casa. Gracias por acompañarnos. No se pierda la siguiente emisión de Entre Juristas.